bienvenidos a otro episodio de Radicales Podcast. Hoy nos encontramos aquí María Rivas. y Cristian Fernández y vamos a estar dando continuación esta semana contigo del tema del carácter que estábamos tratando. Que porque no pude estar en el otro. Pero recapitulando rápidamente, la semana pasada empezamos hablando de cómo el pecado transforma las percepciones de la gente sobre la manera en que Dios las percepciones que ellos tienen de cómo Dios lo ha bendecido de una manera con habilidades propias, con un propósito propio, pero la envidia, el pecado, se presentan a nosotros y eso nos hace movernos de ese propósito inicial que teníamos a transgredir. Entonces, buscando obtener por nosotros mismos el favor que Dios no nos ha dado para hacer una cosa u otra. Que fue el caso que vimos la semana pasada analizándolo. Con Caín y Abel. Con Caín y Abel. Con Caín y Abel. Pero, y una de las cosas que hablamos en la semana pasada y dejamos en claro era de que esto lo estamos analizando desde un punto de vista bíblico, no desde el punto de vista psicológico ni temperamental que se analizan las cosas hoy en día. Y que saquen una hoja, vamos a hacer un test a partir de ahora. Exacto, sino desde ese aspecto, se podría decir incluso literario, narrativo, en que la Biblia contrasta a dos tipos de personas para mostrarnos cuál es el camino correcto y de cómo se debe actuar. Y terminamos pues dejando el terreno para hablar ya esta semana de dos personajes que siguen esa ruta de contraste y que al mismo tiempo normalmente se podrá decir que blanqueamos a uno y al otro lo presentamos en negro, o sea, en esa situación de dos polos, pero cuando vemos en detalle las historias de ambos, que es de Saúl y de David, vemos que en ciertos puntos no eran personas tan diferentes. Ambos tuvieron sus fallas y sus beneficios. Pero la famosa frase que siempre es la que las personas utilizan, yo creo que a veces se pudiera decir incluso para defender las claras y muy marcadas fallas que tuvo David, porque siempre es chocante, es esa frase que se utiliza para describir a David de que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de toda la vagabundería que hizo. Exacto. Y vamos a tener que remontarnos, pues al principio de la historia. Vamos a ir rápidamente viendo la narrativa de ambos y algunos puntos interesantes para comparar y ver qué se refiere a esa frase. Porque una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo y que es importante para este tema del carácter, porque es algo que podemos aplicar a nosotros mismos, es de que la Biblia, cuando habla de una persona en cuanto a lo que esa persona es, normalmente no lo hace desde un punto de vista moral. Y eso es muy chocante para mucha gente. No quiere decir que nosotros debemos ignorar la moralidad, pero el foco casi siempre, y la historia de David es la más clara en cuanto a ese tema, el foco casi siempre está en cómo esa persona se relaciona con Dios y no en cómo sus acciones, digamos, en cuanto a pecado y demás cosas se manifiestan. Es importante, la persona siempre va a cosechar la consecuencia de su pecado, pero Dios lo que está más interesado es en la capacidad que tú tienes para arrepentirte. Pero nada, la historia de Saúl famosamente está en el libro de Samuel. Bueno, en Primera de Samuel es que se retrata digamos el ascenso y la caída de Saúl, porque el libro finaliza pues con la muerte de Saúl y su familia. Que no una muerte muy memorable. No, pero lo interesante es que empezando con su historia, el pueblo pues se acerca a Samuel, le pide un rey, y hay algo muy interesante, es de que el problema de los rey que el pueblo que el rey pide, directamente el pueblo dice que quiere un rey como las demás naciones. Y no
y no un rey como Dios lo desea para ellos, porque ya en Deuteronomio estaba la ley sobre qué debían hacer los reyes, que era básicamente conocerse la ley de pie a cabeza y tener una copia de la ley y estudiarla constantemente, que interesantemente ni Saúl ni David Ujú. se registra que tenían una copia de la De ley. la ley. Pero ese era el punto de la actitud y de la forma en que debía ser formado el rey. Pero directamente el pueblo pide un rey como las demás naciones. Y, No como Dios lo pide. exacto. Y, y por eso Dios directamente le dice a Samuel que lo habían rechazado a él como rey. O sea, que habían rechazado a Dios como rey sobre ellos. Porque la idea no era, nunca fue de que Dios iba, digamos, a gobernar a Israel siempre desde una manera espiritual y a través de los sacerdotes y los jueces. Esa nunca era la idea. La ley estaba ahí de los reyes, o sea, se esperaba que en algún momento iba a haber un rey, pero el rechazo a la forma en que Dios quería hacer las cosas es lo que estaba en visión. Y luego de toda esa situación y que se dice que el rey iba a ser básicamente el rey que iba a terminar Israel escogiendo para ellos, iba a ser un castigo para ellos. O mejor dicho, no el rey en sí, sino el sistema El sistema correcto. completamente iba a terminar siendo un castigo Y para se ellos. ve después, más adelante en la Biblia, como... Y en el caso de Saúl, entonces es el primero que termina siendo escogido Ujú. para, para ese puesto. O sea, básicamente, digamos, el primero, el primogénito de los monarcas. El primero de muchos. Exacto. El primogénito de los El monarcas primero de muchos. de Israel. Y inicialmente, o sea, Saúl, Dios le da indicaciones a Samuel para la escogencia de Saúl. Eh, Hay unas señales que ocurren, Saúl profetiza y demás, que muy interesantemente, la manera en que se presenta Saúl cuando entra en escena y profetiza y el Espíritu de Dios lo toma y demás, eh, algunas personas lo difaman porque pensaban que de la familia de Saúl no podía, de la tribu de la familia de Saúl no podía salir nada bueno. Muy parecido a lo que luego en El los evangelios se va a Evangelio, decir de sí. Cristo. O sea que eh, es algo que aún en los evangelios, digamos, Saúl no queda olvidado. Porque ambos son dos polos de una misma moneda, tanto Saúl como David. Y, en, y luego todo va excelente. Pues lo coronan, Dios dice que, o sea, la Biblia registra que Dios influenció su corazón para transformarlo en alguien apto. Sí. Y ya él toma posesión del reinado, eh, Dios empieza a obrar a través de él, ganan unas batallas contra los amonitas, creo, en primera instancia. Todo se ve Eh, bien al Todo principio. se ve bien. Saúl incluso, las personas que lo habían difamado, le perdona la vida. Le perdona la vida luego de que el La- Dios demuestra su poder a través de él. La el persona... panorama mostraba que Saúl iba a ser un muy buen rey. Exacto. Y la, al- la, las personas que lo habían difamado, el pueblo dice, bueno, vamos a lincharlo porque ya se quedó claro de que Dios sí va a obrar a través de él y ustedes estaban difamando a nuestro rey, ustedes hay que colgarlo. Y Saúl lo que dice, hoy en Israel no se va a derramar sangre hoy, No hay que porque el caer en... Señor, el Señor se ha mostrado hoy a través de mí. Sin embargo, hubo un cambio. Exacto. Pero siempre estaba esa sombra sobre Saúl, desde un principio eh, cuando Había un- Samuel se le acerca, él le dijo que cómo iba a ser él el rey de Israel siendo de la tribu de la más pequeña y de una familia tan pequeña. Porque la tribu de Benjamín, el libro de Jueces, termina con una historia muy trágica sobre la tribu de Benjamín. eh, y terminó decimada en una guerra civil, básicamente quedaron sin gente. Y Saúl se veía como parte de una tribu maldita. Porque así es que se pinta al final de Jueces a la tribu de Benjamín. Y él no había, o sea, había una semilla de duda siempre en Saúl de que el favor de Dios estaba sobre él. Y
esa sombra, digamos, siempre en la historia, sí, lo sigue. Y muy interesantemente, cuando van a coronar a David, a Saúl, dice que todo el mundo lo estaba buscando y no lo encontraban. Y de repente el texto hace esa extraña aclaración de que, bueno, sí, lo encontraron entre como unos bultos que habían escondidos. Y por algún motivo el lenguaje es muy parecido a cuando están buscando, cuando Adán comete un pecado y Adán iba a cometer el pecado y se ocultan entre los matorrales. Es básicamente el mismo lenguaje y que usa el autor bíblico, y es como un poco chocante porque como que no tiene que ver con la historia, pero al mismo tiempo es introduciendo esa idea de que hay una sombra, hay una semilla de pecado que está pesando sobre Saúl desde un principio, que tú la vas a ir viendo Eso es germinar genial. en el tiempo. Y ya avanzando, ellos ganan varias batallas. Hay un caso muy interesante de ya cuando se comienza a demostrar el verdadero carácter de De Saúl. Saúl. Y es de que él, sin nadie mandarle, por ejemplo, impone una maldición sobre el pueblo de que cualquiera que comiera alimento del Se ejército, empieza a ver que es un carácter más explosivo, exacto, más impulsivo. impone una maldición sobre el pueblo de la que termina siendo el recibidor su hijo Jonatán. No lo ejecuta al final, pero al mismo tiempo luego Jonatán va a morir con él en batalla, Sí. que Una él, decisión estúpida de él este va, hombre. va a morir en batalla con él de una manera que cuando tú conectas los puntos es algo interesante de cómo esa maldición que tal vez le impuso sobre su hijo pudo haber tenido luego una repercusión. En él. Pero todo viene al punto de que Saúl era una persona completamente impulsiva. Y finalmente eso germina en cuando Dios termina desechándolo, en 1 Samuel 15. Eso al final se termina viendo la consecuencia de tú tener un carácter más impulsivo, un carácter más inestable Y al mismo tiempo de tú tener una opinión muy baja sobre ti. sobre ti y sobre lo que Dios ya te había dicho. O sea, Eso Dios le no- había entregado el reino a Saúl y le dijo que su casa se iba a mantener sobre... Tú sabes que muchas veces te pintan más a Saúl como una persona orgullosa, prepotente. Sin embargo, tú tocaste un punto muy, muy vital. Saúl era una persona que tenía una visión de sí mismo muy baja y de lo que el Dios tenía para propósito de él, que ya vemos después más adelante, que es lo que él hace que caiga a la ruina, que le preocupa mucho lo que él dice el pueblo de él. Ujú. Y eso siempre desde un principio se ve que él estaba muy preocupado porque lo que las personas pensaran. Y en el caso de su caída, famosamente Samuel le dice que lo espere para hacer unos sacrificios luego de los amalequitas. Eh, perdón, Samuel le pide que lo espere para hacer unos sacrificios antes de salir a batalla. Él no, Saúl no le para, Saúl dice, adiós, me fui. él termina haciendo los sacrificios y Dios lo condena. Eso fue en 1 Samuel 13. Dios lo Samuel condena a 13. que no iba a recibir las promesas que él le había dado. Pero esa es la primera vez que eso ocurre. Ya la segunda vez que pasa, o sea, digamos que como siempre, Dios siempre da un espacio para arrepentirse. Dios siempre da un espacio para arrepentirse Wow. y para no volver a caer en el mismo pecado. Eso en 1 Samuel 13, él termina ofreciendo los sacrificios. Samuel le dice que por eso iba a terminar siendo desechado. Pero donde ya se cumple en su cabalidad, en 1 Samuel 15, que cuando Dios le dice que vaya y derrote a la tribu de Amalek, mate a todo el mundo, que no quede nadie, Y él deja. él deja, Él deja al rey, precisamente justamente. deja al rey y toman de botín todos los animales. Dios le dijo, no deje nada. Que, Y que, el rey muy, se pasó. que de una manera como que parece irónica, Samuel llega y le dice, ¿qué es lo que pasaba aquí? Porque no se suponía que iban a matar a todo el mundo. Y dice, no, en verdad no, que, nosotros hicimos lo que había que En hacer. realidad, este don es pile heavy con el tema del rey. Dijo, él es heavy, a él se le puede chancear. No, pero él lo que le dice, no, nosotros hicimos todo lo que había que hacer. Y Samuel, ¿y qué Pero son no esos? vamos a ¿Y desperdiciar qué son, ese dinero. y qué son esos válidos que yo estoy escuchando? O sea, como que tanto los animales ahí, yo lo puedo ver. Yo no estoy viendo los animales. Yo no estoy viendo. No, le habrá dicho, no, mi líder, lo que pasa es que nosotros mismos vimos, wow, ahí se puede hacer una costillita muy buena con ese. Y entonces, Creo que hicimos desperdiciarla. y entonces lo que
lo interesante de también con el rey que él queda vivo, que se llama Agag, luego, cuando tú vas al libro de Esther, a Amán, que quería acabar con los judíos, se le reconoce como un agagita. O sea, se le reconoce como un descendiente de este rey, o sea, diciendo como que el pecado de Saúl siguió teniendo todavía tiempo después, Más repercusión. tuvo más repercusiones. Pero eh, el foco de lo que ocurre con Samuel y Saúl en ese caso es de que Saúl se reconoce su pecado en ese caso y tú piensas, bueno, se va a arrepentir el hombre, pero al final lo que él termina admitiendo que su preocupación era de que el pueblo no lo viera, no viera a Samuel al lado de él, o sea, que no viera el pueblo entendiera que ya el favor de Dios no estaba con él. A él no le estaba importando el pecado que él había cometido, sino a él le estaba importando que el pueblo pensara menos sobre él y entendiera que ya él no estaba ungido como rey sobre él. Israel. Más la opinión del otro. E incluso cuando él le ruega finalmente y Samuel accede ya por última instancia, que él le ruega que vaya con él a presentar los sacrificios para que el pueblo vea que Dios sigue con él. Para que el pueblo vea. Ya está él le dice todo. Samuel le dice, él le dice a Samuel que interceda por él frente a su Dios. O sea, al Dios de Samuel, no a mi Dios. No a mi Dios. Y eso dice mucho de él. Y finalmente Samuel tiene que Samuel muchas veces lo presentan tal vez como una persona muy pacífica. Samuel termina el trabajo que él no hizo y corta en pedacitos al rey que él dejó vivo. Adiós. Hay que terminar con esto. Y ya luego entonces se introduce a David, que siendo un joven. Y David mata a Goliat, todo el mundo sabe por la famosa historia. Pero lo interesante es y en eso que es bueno meditar, es de que cuando David mata a Goliat, Saúl estaba completamente conforme con él. Wow, este muchacho, ¿de dónde ha salido? Esto y lo otro. Y dice que él le tomó aprecio. La felicidad se acaba cuando él dice, mi hijo. Entonces, lo que tú no sabes que el que te va a tumbar. Entonces, pero nunca se declara que David va a ser el reemplazo directamente. O sea, David lo sabía su familia. Pero Saúl porque fue algo secreto entre todo el mundo. Pero no hubo un anunciamiento público. Exacto. Dios siempre le dio la oportunidad. Saúl no, pero yo creo que ya yo me adelanté, pero Saúl no se da cuenta de ello es porque la gente empieza a amar a David. Exacto. ¿Y cuál era la debilidad de Saúl? El pueblo. En primera de Samuel 18, cuando David le ha ganado a Goliat y está todo el mundo, pasa la famosa frase de que las mujeres del pueblo cantaban que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y ahí, par de versículos antes te había dicho que Saúl se había encantado con David. Y automáticamente dice que él le tomó envidia, le tomó odio. Este menor no me gusta. Básicamente. Este es rubio, porque David era de que rubio. Exacto. Este rubiecito vino a dañarme la fiesta. Y de ahí en adelante, el texto es claro de que Saúl intentó matar a David, pero nunca se declara de que David iba a ser el rey públicamente. Nunca fue que Samuel le dijo a Saúl, mira. Exacto. Ya ese tema de el reinado de David se va configurando en el tiempo, pero en esa primera instancia nunca fue algo público, ¿verdad? Sino que el favor que Saúl estaba viendo que estaba sobre que ya no estaba con él, sino que estaba sobre David, y que dice que y en ese mismo momento también, cuando ya comienzan las envidias de Saúl con David, es de que se menciona de que el espíritu de Dios lo abandonó y un espíritu maligno lo atormentaba. Y ya venimos ahora con, bueno, sabemos el fin, para ir aprovechando sí, y para ir avanzando. Y David se presenta como esta persona que Saúl, y ahí es algo importante de meditar, se presenta como esta persona que Saúl lo intenta tentar varias veces con sus propias hijas para que él salga a batalla y lo maten, en el mismo capítulo 18. Que muy interesantemente, la manera en que Saúl intenta
tentar a David con sus hijas para que la tome como esposa, que se la va a dar como premio. Finalmente él termina ofreciéndole a Mical porque le traiga 200 prepucios de filisteo, y la intención era que David muriera en batalla, pero David termina ganando. Yo me imagino a Saúl, la cara de cuando vio a este chamaquito con esa funda. Él sale con, obviamente fue con su ejército, dice él. Muchas veces, la gente piensa que fue David solo, pero fue con el batallón que él tenía asignado. Imagínate, Saúl viendo el batallón y viendo este ruido, y que, pero es que ni así te me morí. Lo interesante es, y ahí es que quiero brincar a los fallos de David, de que cometió más fallos que exacto, y esa es la mejor historia para ver esa comparación, en que David termina buscando tentar de la misma manera y muy parecida a la forma y las escenas en la que David intenta tentar a Urias. Luego de que comete lo que comete. Sí, porque pasa primero que le dice a la esposa, acércate a tu marido, ¿sabes? Para evitar problemas, no le sale. Y al final tiene que caer con lo del batallón. Sin embargo, a él sí le salió lo del batallón. Exacto. David terminó en una peor posición que Saúl. Y finalmente la vida de Saúl termina lleno de dudas, transgrediendo una ley que él había impuesto sobre el mismo Israel de no consultar con brujos. Termina yendo donde una bruja a consultar con Samuel para saber cuál iba a ser su destino, porque no había profeta dentro de Israel que le había dicho nada. Y termina practicando brujería para buscar el favor de Dios a través de la brujería. Irónico. Irónico. Se le va a encontrar de Dios, sí. De Dios. Entonces, él termina en esta situación. David, todo su ascenso termina en la historia de Urias. Y termina en la historia de Urias, que automáticamente es muy parecido al fallo que tiene Saúl con el pueblo. Automáticamente David comete lo de Urias. La escena bíblica salta a que Natán se apareció en el palacio. O sea, fue como que automático. Y ya tú sabes lo que te toca. Pero en ese punto que tuve a lo que se refiere la Biblia, con una persona con el corazón conforme al corazón de Dios. David se arrepintió. Exacto. Porque si tú te fijas, vamos a hacer un paralelismo. Saúl cometió su error al principio. Y Samuel le dijo, mira, le toca tu problema. Pero en ese momento aún no le había caído el que te voy a desechar. Sin embargo, Saúl, en vez de querer buscar ese arrepentimiento, ese perdón, porque él no tenía una relación con Dios, mira cómo al final cae que lo va a desechar. Sin embargo, con David, estamos en la misma posición, peor. Tenemos nuevamente Natán aquí, a otra figura que le dice, te toca esto. Sin embargo, David, en vez de querer compensar, de querer quedar bien ante el otro, él se arrepintió. O sea, y al final Dios no lo desechó, que es lo que menciona siempre, que el corazón de David era conforme al de Dios, porque un corazón conforme al de Dios no es que siempre vive en santidad, que es lo más puro, que tiene una aureola ahí arriba y tú oyes a los ángeles cantando detrás de él. No, es que tu corazón se arrepiente genuinamente y reconoce el error. Y algo como muy vital de lo que es el carácter. Exacto. Y en el caso de David, incluso cuando tú continúas avanzando en su historia, él le entrega el trono a Salomón. Famosamente le da un discurso excelente, sigue la ley de hazte un hombre, esfuérzate, sé valiente y sigue la ley de Dios. Ya yo te dejé todo limpio, tú nada más asegúrate de mantener la paz. A mantener la paz. Y le hice el énfasis. Y a fulano mátalo, a fulano también y al otro. Ese pequeño apéndice. Tienes que limpiar antes de ya tú darle para adelante. Pero es la contradicción y ahí es que se ve de lo que hablamos de las fallas morales en la Biblia, porque no, obviamente es algo que se ve claro, esa contradicción es irónica y hasta da risa, porque David acaba de decirle que siga todas las leyes de Dios y lo manda a asesinar a 3 gente. Sí, es como irónico. Es como, sí, a esto, aquello, lo otro, pues me tiene que matar a esos 3. Y es la idea de cómo eso, o sea,
el fallo moral de las personas, El pecado. el pecado en sí mismo, no es lo que la Biblia pone en foco de qué te ¿Qué moldea presenta, tu de qué carácter? moldea tu carácter frente a Dios, sino cómo tu corazón, Va de acuerdo. cómo tu corazón trata con el pecado que te contamina. Porque al final vimos que si tu carácter es un carácter inestable, impulsivo, muy emocional, tus decisiones van a tener algo. O sea, tu carácter influye tu forma de actuar, tus decisiones al final, y influye tus pensamientos. O sea, Y las consecuencias siempre van a estar. siempre va a haber una Porque la consecuencia. Biblia nunca, y es lo importante, las fallas morales, o sea, el pecado que las personas cometen, las consecuencias siempre terminan ahí. Salomón empieza en esta manera su reinado Ujú. y finalmente Israel termina dividiéndose producto de los mismos fallos de Salomón. Porque O sea, el mismo Salomón, Saúl no sería. no, me refiero con Salomón, porque en parte esa semilla incorrecta que David siembra en Salomón termina floreciendo también. Sí. Porque y el punto final es de que lo que Dios está buscando en las personas no era que fueran perfectas. Él tenía ya preparado quién Perfecto. iba a ser Lo que él perfecto. quería que fueran personas que fueran de acuerdo a su corazón. Exacto. Que se arrepintieran. Que se arrepintieran y que constantemente lo hicieran. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no íbamos nunca a tomar las decisiones correctas. Y la historia bíblica, en verdad, cuando tú la ves, cuando tú tratas de buscar buenos y villanos, sino tú la comienzas a ver en contraste de cómo Dios trata con las Ujú. personas. Tú te das cuenta que siempre las cosas van a cómo la persona se acerca a Dios. O sea, cuál es la disposición de la persona a Dios. Y las consecuencias siempre van a estar. O sea, Ujú. a Dios finalmente esa parte no es, porque Él sabe que nosotros vamos a fallar. Él sabe que van La a... consecuencia del pecado sigue. Y Él va a ser justo y esas consecuencias se van a implantar. Eso no te lo despinta nadie. Pero cómo tú reaccionas a esa consecuencia. O sea, tú reaccionas arrepintiéndote o tú reaccionas quedándote en el mismo sitio o empeorando todavía más. Sí, es cierto. Yo creo que ya para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, pudiéramos ponerlo de una manera llana y sencilla para el joven que nos está oyendo, porque ya le dimos como un contexto, un full context, se me salió el inglés, pero bueno, de lo que implica tu carácter. Porque hoy en día estamos viendo a jóvenes que no tienen carácter. Y Saúl Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, porque lastimosamente una idea errónea que no tienen que carácter es que carácter es una gente fuerte. Carácter es una persona que dependiendo de cómo es tu relación con Dios, dependiendo de dónde está tu corazón, es que te va a influir a ti. Nuevamente, David no le importó lo que el otro decía, estaba seguro de sí, porque a pesar del pecado, de todo, él seguía teniendo una relación con Dios. De hecho, el problema que tuvo con Mical fue ese. A Mical le importaba demasiado lo que el pueblo decía, igual que a su padre. Sí. Y por eso se avergonzó cuando David llevó el arca a Israel. Tu Y se influye. desnudó básicamente bailando. Pero a David no le importó. A la que le importó fue a Mical. O sea, si tú te fijas, para ponerlo ya en esta parte, tu carácter también influye al otro. O sea, influye a la de las personas a tu alrededor. Ahora es decisión tuya de si tú querer, primeramente reconocer dónde está tu carácter, dónde está tu corazón. Porque como dice la Biblia, donde está tu corazón está tu tesoro. O sea, al final y al cabo como que todo se remonta en ello. Tu corazón está en base a pecado, estás viviendo en base a lo que es el pecado, las malas decisiones. Y algo que tú mencionabas, en base a Dios. Algo que tú mencionabas, que es una historia que también todo el mundo conoce, es de Pedro y Judas. Finalmente, Sí, ambos cometieron una traición equivalente a muerte. Pedro traicionó al maestro de una manera horrible. Tú sabes que incluso yo a veces digo que lo de Pedro un poco más fuerte que lo de Judas. En gran parte de mucha gente, porque mucha gente dice que lo que Judas intentó hacer fue forzar a Jesús a actuar. O sea, él no esperaba que Jesús iba a terminar muerto. Exacto. Sino de que él iba a... la interpretación que mucha gente tiene es esa. Sin embargo, si te fijas, Pedro, Cristo le dijo, tú me vas a negar. Con todo el que le dijo que tú me vas a negar y que Pedro dijo, espérate, si lo voy a negar, yo mejor
me estoy con cuidado. Pedro como quiera, no, no, mentira, Señor, yo no te voy a negar. Ahí está, lo negaste. Sin embargo, vemos nuevamente con ambos, y ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, con este mismo caso, Judas al final se quitó la vida. Judas no tuvo relación con Dios. No conoció a Dios, porque si de verdad en algún momento se hubiese sentado a prestar atención a lo que Cristo decía, él hubiese entendido, contrale. Que aún para eso había perdón. Las consecuencias iban a estar. Había perdón, o sea, para lo de él había más perdón que otra cosa. Sin embargo, Pedro, que nosotros vemos que Pedro, por lo menos tú te lees en Mateo, Lucas, Marco, Juan, tú te lees esos 4 evangelios y tú ves que Pedro es más impulsivo, que Pedro tú dices, Dios mío, pero es una bomba. Sin embargo, tú te lees después las cartas que él escribió, primera y segunda de Pedro, y tú ves un hombre completamente diferente porque es un hombre que se dejó moldear por Dios. Y para mí ese es como mi mensaje con el joven. Tú tienes 2 opciones. Y mira, que incluso a mí como un tema que a mí me choca porque yo me puedo identificar con la parte emocional, impulsiva, pero como, wow, para el joven, tú te vas a llevar más por tu pecado, por la emoción, por lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y por lo que el pecado dice de ti. Por lo que el pecado dice de ti. O te vas a llevar por tu relación con Dios. O sea, ya vemos cuáles son los dos casos. Terminas o muy mal, o terminas bien a pesar de que tú caes y te levantas. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este estudio bíblico le haya servido de algo a toda la audiencia y déjense moldear por Dios y siempre tengan presente que su favor está para ustedes si se arrepienten. Amén. Bye.